Mis hermanos, empezamos en esta mañana hablando de la hermenéutica y seguimos en nuestro contexto inmediato. El contexto inmediato, que estamos considerando tres partes principales de este nivel de contexto: las unidades, la jerarquía y el contexto, el discurso. Entonces hemos visto ya las palabras individuales, hemos hablado de cómo funcionan las palabras, hemos hablado de su naturaleza, hablamos de que cada palabra tiene unidad, diversidad e interrelación. Unidad que tiene cierto rango de contraste, de que esta palabra significa esto y no aquello. Hay cierto contraste que hace perro diferente a la palabra gato. No vamos a confundir esas dos palabras, porque son palabras que tienen rangos, campos semánticos diferentes. Pero dentro de eso, esa palabra perro sí puede significar mucho. Podemos usar eso para hablar de un animal que tiene una gran variedad de rasgos diferentes, colores diferentes, tamaños diferentes, comportamientos diferentes, muchas cosas muy diferentes. Pero también podemos hablar de una salchicha o algunas otras cosas como perro, o podemos usarlo de manera figurativa para hablar de una persona. Entonces, esa es la variación. Pero de ahí en su interrelación, cuando lo conectamos con otras palabras, cuando se dice en cierto contexto, puede especificar y comunicar mejor la intención de un autor. También hablamos de cómo hacer los estudios de palabra y hablamos del lenguaje figurativo, que es una manera especial de considerar las palabras, porque es cuando las palabras significan algo quizás un poco más profundo de lo que normalmente significan, porque está usando una figura para algo concreto, para describir, explicar algo un poco más abstracto. Entonces, esas son las unidades. Pero ahora, en esta clase, queremos considerar esa naturaleza de las jerarquías. Las palabras son ladrillos, ladrillos que se ponen juntos, esos ladrillos, y de ahí se va armando y de ahí tienes la primera fila, ¿cierto? La primera fila o línea de los ladrillos. De ahí por encima de esa ponemos otro. Y de ahí vamos armando con esa jerarquía, cada fila, cada ladrillo cumpliendo su rol, ahí conectado con nosotros, y se va armando y al final tenemos una casa en que vivir. El lenguaje es algo parecido. Las unidades de esas palabras individuales se organizan en jerarquías, como círculos concéntricos, que van desde la unidad básica de una sola palabra hasta un discurso completo, un libro completo. Por ejemplo, podemos tomar en cuenta la palabra Cristo. Esa es una unidad, ¿cierto? Cristo significa, tiene un significado específico. Cristo y anticristo no pueden significar lo mismo, ¿cierto? Son dos palabras que tienen contraste, que son diferentes. Pero Cristo significa mucho, ¿cierto? Significa, puede ser en cierto sentido es un nombre, es un título de un oficio muy complejo que tiene varios aspectos, de Salvador, de un ungido enviado por Dios y muchas otras ideas. Esa palabra es una unidad lingüística, pero de ahí se organiza con otra unidad, por ejemplo, la palabra en, y ahora esas dos unidades se tienen ya una jerarquía, ya una unidad más grande, una frase, en Cristo. Ahora una frase preposicional, en Cristo. De ahí podemos agregar otras frases de una naturaleza parecida, como en lugares celestiales y con toda bendición espiritual, otras frases preposicionales, y empezamos a tener un significado y comunicación más complejo y profundo. De ahí agregamos una frase verbal, una que tenga un verbo, nos ha bendecido, y esa frase se convierte ahora en una cláusula. Tenemos ahora 4 frases que ahora forman una cláusula. Nos ha bendecido, la frase verbal, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero podemos agregar a esta cláusula
otra cláusula más. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y señalamos una conexión entre estas dos cláusulas por poner la palabra que. Y ahora tenemos una oración completa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y de ahí, en el contexto del libro de Efesios, vamos armando eso con otras oraciones que a su vez son compuestas de sus propias frases y unidades particulares. Y vamos armando todo eso junto y llegamos al libro completo del libro de Efesios. No estoy diciendo que así sucedió, que empezó con la palabra Cristo y iba armando, pero en cuanto a nuestro acercamiento al texto, podemos ver las palabras individuales, pero hay que verlas en su contexto, en su entorno de esa frase con su cláusula, esa cláusula con su oración, esa oración con su párrafo, ese párrafo en todo el discurso completo del libro. La casa. De ahí vemos dos ladrillos juntos y de ahí los ladrillos en toda su línea y de ahí esa línea en toda su pared y de ahí esa pared con las otras paredes y tenemos una casa completa. Como hemos visto, una unidad o palabra tiene una unidad de significado. Estoy usando unidad en dos sentidos diferentes, ¿cierto? La palabra unidad tiene variación. Hay unidad, es decir, que tiene un significado específico, definido, hay una cerca alrededor de su significado, que no es infinito para poder expresar cualquier cosa. Pero es una cerca grande, es muy amplio. Tiene muchos animales diferentes viviendo dentro de esa cerca. Que ese lo puede contrastar y distinguir de otra palabra. Eso es cómo podemos saber que una palabra es esa palabra y no otra. Perro no es gato. Agua no es café. Son palabras diferentes. Hay algo que lo hace único, que hace que esta palabra tenga un lugar especial en ese idioma. Pero también dentro de eso tiene gran diversidad y variación. Y en el contexto, cuando ya se interrelaciona con esos cercas de otras palabras, los otros campos de significado de otras palabras, y los contextos personales, históricos, culturales, ahora puede comunicar algo específico de la mente del autor a sus lectores. Esas tres partes de una palabra funcionan juntas para que un discurso tenga sentido y pueda comunicarse eficazmente. Pero las unidades en sí, aisladas de su contexto, no comunican la idea del autor porque esa variación impide que haya una idea coherente comunicada. Cuando alguien dice la palabra perro, sabemos que no está hablando de gatos, pero no sabemos si está hablando de una salchicha, un perro caliente, o si está hablando de un animal. Quizás suponemos que va a estar hablando de los animales, porque ese es el uso más común, pero podemos estar equivocados, dependiendo del contexto. Pero en sí, si eso fuera todo lo que dijo, es difícil saber, ¿cierto? A menos que estamos ahí y estamos en medio frente a un carrito de perros calientes, ahí sería un poco más evidente. O estamos ahí en un lugar, un parque de perros, de animales, sería un poco más evidente. Esos son los contextos, tanto verbales como personales, que nos pueden ayudar. Y cuando la relacionamos, la ponemos en una jerarquía, el perro azul o el perro rojo, eso quizás ayuda un poco. Y de ahí vamos armando esto. Comió el perro rojo. Ok, eso cambia el significado. Entonces vamos poniéndolo en una jerarquía y va especificando su sentido. Perro caliente. Incluso eso. Puede ser un perro caliente que voy a comer o un animal, un perro que está caliente, que está en el sol. Ese es un perro caliente, es ahí en el sol. Puede ser el contexto de que se unen los países que comen perro, Sí, el ajá. animal. Sí, ajá. Entonces eso sería un poco diferente. Pero empezamos con esta palabra. No, eso. Cambiamos de descripción. Manzana.
manzana. Entonces, ¿qué puede significar la palabra manzana? Una fruta, un cuadro, una computadora. Hay muchas cosas que puede significar. La manzana aquí en la garganta. Entonces, de ahí digo, pongo eso en manzana. En manzana. Entonces, ok, no me ayuda tanto todavía. Porque puedo hablar de en la computadora. Quizás no puedo hablar de en la manzana de la garganta, pero quizás se puede ser. En una manzana, fruta. Sí, eso es posible. La semilla está en la manzana. Estamos aquí en una manzana. Y de ahí digo, vive en una manzana. Vive en una manzana. ¿De ahí qué piensas? Pues eso nos limita un poco, ¿cierto? Pero el decidir de una, que es un cuadro, nos engañaría un poco. Pero estamos ya empezando a ver más las categorías. La jerarquía nos está ayudando un poco. Quizás no vamos a estar hablando ahora de la computadora, a menos que la próxima palabra sea polvo, bacteria, o gérmenes, o algo así. Pero de ahí dice la oruga. Ahora, ¿qué quiere decir? O sea, un gusano. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De la fruta. Ajá. Entonces, pero ven cómo funciona, ¿cierto? Ven cómo esa jerarquía nos va ayudando. Manzana, ok. Puede ser una fruta, puede ser esto, puede ser aquello. Yo sé que no es naranja, pero es manzana, pero esa manzana es variada. Pero ahí digo en manzana, ok. No me ayuda tanto, pero un poco más. De ahí vive en manzana. Ok. Entonces eso no voy a estar hablando de la garganta, probablemente. Sería muy extraño hablar de algo que vive en la manzana de la garganta. Y de ahí tengo el gusano o la oruga, un bicho, vive en la manzana. Ok. Ya estamos cambiando la figura un poco. O si digo Juan vive en una manzana, quizás ahora esté hablando del cuadro, del cuadro de donde vive, a menos que Juan sea un gusano. Pero eso sería... Ahí faltaría de pronto ponerle de pronto un número a la manzana. Juan vive en la manzana 15. Ajá, sí. Y del barrio Las Peñas, Sí. de la ciudad de Quito. Sí, eso lo haría aún más clarísimo, que no está hablando de manzanas. En dibujo animado. Sí, claro, ajá. Juan puede ser un gusano. Pero eso sería el contexto ya personal o puedo explicar esto con las palabras, pero solo teniendo esa oración, solo estar ahí y verlo, es lo que me permitiría hacer eso. Un autor dice, cuando hablamos del significado de una palabra, es un asunto diferente al significado de una frase. Una frase en realidad dice algo. Es por supuesto entendida de acuerdo a su contexto, pero sin embargo dice algo. Una palabra, a menos que constituya una frase por sí misma, no dice nada. Es solo un elemento de construcción que sirve para construir una frase que dice algo. Las palabras por sí mismas implican simplemente campos potenciales de conceptos que se concentran en las frases y en las que se producen. Ahora, no estoy completamente de acuerdo con cuando dice que una palabra no dice nada, porque como he tratado de demostrar, hay cierta unidad de significado que la palabra tiene. Para decir que no significa nada, significa que puede significar todo, que puede significar cualquier cosa. Pero una palabra no puede significar cualquier cosa, sino tiene un rango amplio, ¿cierto? Pero limitado. No dependería de la persona que tiene un contexto en su mente. Un ejemplo, que se dio una palabra que en este país, digamos, no se utiliza para esta persona. Esta palabra no tiene ningún sentido. Pero en mi mente sí tiene. Por ejemplo, la palabra huacal. Huacal en Guatemala la gente lo entiende. Pero si digo aquí huacal, la gente
una palabra. Pero el punto es, ¿dónde está el significado? ¿En aquellos que no lo entienden o en la persona que lo está diciendo? No, hablando de lo que el autor comenta, o lo que te acaba de leer, ¿no es eso a lo que se refiere como palabras separadas sin sentido? Sí, entonces, lo que dice es cierto, pero creo que lo dice un poco de manera un poco absoluta. Entonces, es cierto que una palabra aislada es súper limitado y puede ser que no significa nada concreto, nada que podemos decir, ok, eso es específicamente lo que quiere decir. Pero no es que significa todo, sino significa, no significa nada de manera puntual, específico, porque es el campo. No solo nos deja con el campo potencial de significado, pero ese campo es limitado. Podemos trazar la cerca, los límites de ese campo, aunque no podemos señalar exactamente el animal dentro de esa cerca del cual quiere hablar. Entonces, el punto es que sí, cambios de dialecto y todo esto sí lo hace un poco más complicado, pero yo uso un dialecto. Cuando yo hablo, las palabras que uso tienen cierto campo específico de significado. Entonces, cuando hacemos esto y queremos ver las palabras en su jerarquía, en su contexto, queremos ser fieles al texto. Esa es la presuposición, ¿cierto? Estamos buscando ser fieles. Dios no simplemente escogió una gran multitud de palabras, las cortó en pedacitos de papel, las puso en una caja, sacudió la caja y de ahí la botó y salió la Biblia. No son palabras individuales separadas y de manera al azar tiradas ahí en un libro. No es así. Entonces muchas personas tratan la Biblia de esa manera, como si pudiera simplemente coger cada palabra, exprimir su jugo y de ahí no considerar su relación con las otras palabras. Incluso a veces una frase o una persona que abre su Biblia, pone su dedo y lee la primera línea que ve y dice, ok, esa es la lección que el Señor quiere. Pero quizás está hablando de algo muy diferente. Puede ser algo muy diferente. Entonces, el entender eso nos ayuda, que es una comunicación. La Biblia es una comunicación, no es un código o un libro de encantaciones mágicas o algo así, sino Un es... libro de religión. Pues, sí, pero sí, es un libro espiritual, un libro divino, un libro que habla de Dios, pero es un libro que es un discurso, que tiene palabras juntas con otras palabras que comunican algo juntas. Hay un diseño, un arte, una intención detrás de estas palabras. ¿Cómo podemos asombrarnos de los detalles de Dios en la creación? Podemos considerar qué tan detallista Dios era en crear una hoja o en crear nuestros cuerpos. Hasta las partes de las células son diseñadas por Dios para cada una tener su función, su parte para contribuir a lo que nosotros necesitamos. Imagínate que Dios también es el autor de la Biblia. Está usando instrumentos humanos, entonces es un poco diferente, pero Dios tiene el mismo diseño, la misma intención detrás de cada palabra, detrás de cada parte de lo que Él escoge poner. Cada palabra es suya. La hermenéutica se trata de conversación, ¿cierto? Hemos hablado de eso. Tenemos una conversación con la Biblia. La Biblia lee a nosotros y nosotros leemos la Biblia. Conversamos con otros intérpretes en nuestra iglesia local o en la historia de la iglesia. Estamos teniendo una conversación con la iglesia, la comunidad de los que interpretamos esta Biblia. Y también cuando leemos la Biblia estamos entrando en una conversación. Ya la Biblia está en conversación. Los profetas están en conversación con el Pentateuco. Los profetas entre sí, Cristo y los apóstoles con el Antiguo Testamento. Hay una conversación que está sucediendo. Y nosotros estamos entrando en esa conversación. Pero también hay cierta conversación entre cada palabra y las otras en su entorno. Y debemos escuchar lo que ellos están diciendo. No hay ninguna palabra de la Biblia que esté allí de manera aislada de todas las demás en su entorno. No hay ni un libro, ni un párrafo, ni un discurso que no tenga sus interrelaciones íntimas y complejas
con el resto de las palabras y párrafos y libros en la Biblia. Para el estudio de la Biblia y la realidad de que hay un autor divino que une todas las escrituras. La jerarquía no termina solo con el discurso particular del libro del autor, sino incluso esas palabras y discursos que llenan un libro entero son conectados con el discurso más grande que Dios está llevando en todas las escrituras. Ese discurso ese párrafo es parte de un discurso completo del libro y están en conversación, las partes individuales. Pero ese libro forma parte de la Biblia entera. Entonces, esa jerarquía va hasta llenar el contexto canónico. Entonces, luego vamos a hablar de ese contexto canónico, pero en un sentido, es el último rango de esa jerarquía de discurso, que los discursos forman parte de un libro completo, es el libro de la Biblia completa, y tienen el mismo autor. Las palabras son importantes, y sin ellas no tenemos un texto. Pero queremos interpretar más que las palabras individuales. Subimos de las palabras individuales, las unidades, a las frases a las cláusulas a las oraciones, y las oraciones al discurso completo. El estudio de las frases y oraciones se llama la sintaxis, o el estudio de cómo palabras y frases se relacionan unas con las otras. Muchas veces cuando sacamos un versículo de su contexto, podemos inventar cualquier interpretación. Pero en medio del discurso hay seguridad. Una oración es un grupo de frases y cláusulas que crean una idea completa. Una frase es un grupo de palabras que crean una idea incompleta. Entonces aquí tuvimos en una manzana. Esto es una cláusula o frase, oración o frase. Frase, porque en una manzana no es una idea completa. ¿Qué está en la manzana? Requiere algo, porque está describiendo algo, pero no me dice qué está describiendo. Entonces, Juan vive en una manzana, es una cláusula o frase. Es una cláusula. Y de ahí cuando pongo punto final, es una oración. Juan vive en una manzana. Ahora veo, aunque esta es una frase, pero veo que está modificando esta frase verbal, Juan vive. Y me dice, ¿dónde vive? Y me da la ubicación de la acción del verbo. Entonces, esa es una manera simplificada de hablarlo, pero es la idea básica. Queremos enfocar los exégesis en ese nivel en cuanto al contexto inmediato, en el nivel de las frases y oraciones y el discurso, y no solamente las palabras. Las palabras son útiles y debemos hacer estudios de palabra, pero la exégesis no es meramente recopilar las entradas del diccionario de cada una de las palabras. No es ir, copiar, pegar, y de ahí esa es nuestra exégesis. ¿Cierto? No es la definición en el diccionario de cada palabra, sino es ver cómo esa palabra funciona. ¿Han visto eso? ¿Cierto? Un diccionario tiene varias entradas, ¿cierto? Uno significa es, dos significa es. Eso no significa que signifique todos ellos, todas las veces, sino en cierto contexto significa punto uno. Y de ahí incluso eso puede tener 1A, 1B, 1C, 1C alfa, 1C beta, puede tener una gran variedad. Y de ahí, en otro contexto, significa número 2. Entonces, esa es parte de, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Otro término importante es cláusula. Una cláusula es la combinación de dos partes. Tiene sujeto y verbo. O, mejor dicho, sujeto y predicado. Tiene un sujeto del cual dice algo. Dice algo acerca de un sujeto. Y normalmente ese predicado es un verbo, pero en los idiomas bíblicos a veces el verbo puede estar ahí implícitamente. Entonces digo solo predicado. Tiene un sujeto y un predicado. Y también como en español, a veces el sujeto puede estar ahí implícitamente,
porque las formas verbales comunican el sujeto sin tener que hacerlo explícito, ¿cierto? Comían. Es una cláusula, porque el sujeto está ahí dentro de la forma del verbo. No tengo que decir ellos comían, sino comían. El sujeto es lo que realiza una acción o está en una condición. El predicado relata la acción o condición del sujeto. Una oración puede ser una sola cláusula o la combinación de varias. Por ejemplo, el hombre es doctor, la mujer preparó la cena, son cláusulas. El hombre es doctor, sujeto predicado. La mujer preparó la cena, sujeto, la mujer. Predicado preparó la cena. Esos ejemplos son cláusulas y cuando les ponemos un punto final, se convierten en oraciones. Una oración completa tiene que ser una idea completa. Tiene que tener sujeto y verbo. Y cuando solo tiene un sujeto y un verbo, es una oración sencilla o simple. Otra forma de oración es la oración compuesta. Hablaron de esas oraciones compuestas en la clase de gramática. ¿Qué es una oración compuesta? Conformada con varias relaciones simples. Ajá, sí, ajá, exactamente. Una oración compuesta es una oración compuesta de varias cláusulas independientes. Una cláusula independiente es como esa oración sencilla, que el hombre es doctor. Ok, está bien, es una idea completa. Es una idea completa. Entonces, puedo decir, el hombre es doctor y es el padre de 3 hijos. Esos son 2 cláusulas independientes. Es padre de 3 hijos, es doctor, el hombre es doctor, son 2 cláusulas independientes. Y cuando las pongo juntas en la misma oración, llega a ser una cláusula, una oración compuesta. La mujer prepara la cena y de ahí tenemos otra cláusula, ella pone la mesa. Son 2 cláusulas que forman ideas completas. Pero cuando digo la mujer prepara la cena y ella pone la mesa, ya ahora es una oración compuesta. Pueden estar solas, puedo quitar la i y poner un punto final y decir la mujer prepara la cena, punto final, ella pone la mesa, punto final, y tener 2 oraciones que tienen sentido. Es un poco ambiguo la relación entre las 2, pero por hacerla eso más explícita con coma e i, para decir la mujer prepara la cena y ella pone la mesa. O y pone la mesa, porque ahí el sujeto puede ser implícito. Una oración compleja es ¿cuál? ¿Qué significa? O un ejemplo, quizás. Compuesta es 2 o más cláusulas independientes. Pero una oración compleja es que tiene niveles. Compuesta es 2 individuales puestas juntas. Compleja es que tiene una, pero que tiene sus subcategorías. Una oración compleja es una cláusula independiente y otras cláusulas dependientes o subordinadas. Por ejemplo, la mujer prepara la cena porque ella ama a su familia. La mujer prepara la cena porque ella ama a su familia. Ahora tenemos 2 cláusulas. La mujer prepara la cena y porque ella ama a su familia. Porque ella ama a su familia es una cláusula porque tiene sujeto y predicado. Ella ama a su familia. Ella ama a su familia, sujeto y predicado. Pero con esa conjunción, ¿por qué? Porque ella ama a su familia. Eso no es una cláusula independiente. Es subordinada. Porque cuando digo, porque ella ama a su familia, estás deseando algo más, ¿cierto? Es como, ok, pero ¿qué? ¿Qué le llevó a hacer? Me has dado la causa, la razón de algo, pero no me has dado de qué. Entonces, ese es como el sentido. Cuando tenemos una cláusula dependiente, nos deja en espera. Ok, ¿qué? Dame la respuesta. Me has dado cierto detalle, pero no me has dado la idea principal. Cuando una oración nos deja así,
Es una oración incompleta. Esas conjunciones pueden ser por qué, para qué, a fin de qué, cómo, cuándo, dónde, el qué, lo que, muchas otras cláusulas que forman cláusulas dependientes. Pueden ser cláusulas relativas, cláusulas subjuntivas o varias otras formas que explican causa, razón, medio, manera, tiempo, ubicación, describir y muchas otras cosas. Para que fuésemos santos. Es una cláusula dependiente. ¿Para qué? ¿Qué pasó para que fuésemos santos? Cuando Cristo murió en la cruz. ¿Eso qué? ¿Qué sucedió cuando Cristo murió en la cruz? Estamos queriendo algo más. ¿Dónde comieron la última cena? No, ¿dónde? ¿Dónde comieron la última cena? Sí, pero ¿qué hay acerca de ese lugar? Explícame, ¿por qué? ¿Cómo la gallina cuida de sus polluelos? Todas esas cláusulas son cláusulas porque tienen todos sujeto y predicado. Pues para que fuésemos santos, ¿cuál es el sujeto? Nosotros, implícitamente, porque es parte de la forma verbal. Y el predicado es fuésemos santos. Cristo es el sujeto y murió en la cruz, el predicado. ¿Dónde comieron la última cena? ¿Cuál es el sujeto? Ellos. ¿Y cuál es el predicado? Sí, comieron ese verbo, pero la frase del predicado es comieron la última cena. Comieron puede estar sin el objeto, pero aquí sí lo tienen. Y de ahí, ¿cómo la gallina cuida de sus polluelos? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cómo la gallina cuida de sus polluelos? La gallina, es el sujeto, lo que hace la acción. Y cuida de sus polluelos es el predicado. Pero no podemos simplemente decir eso. Falta algo. Son dependientes de algo más. Reciben su idea completa cuando están juntas a su cláusula. Según nos escogió en Cristo para que fuésemos santos. Ok. Eso ahora nos ayuda. El sol se oscureció cuando Cristo murió en la cruz. Estaba caluroso. ¿Dónde comieron la última cena? Hacía calor. ¿Dónde comieron? Dios ama a su pueblo. Como la gallina cuida de sus pueblos. Un ejemplo de eso. Esas palabras conectadoras, esas conjunciones, por qué, cómo, dónde, cómo, o cuándo, esas cosas son esas conjunciones que marcan una relación dependiente. Y son muy útiles porque también, dependiendo de su naturaleza, nos señala la conexión entre esas dos cláusulas. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. ¿Qué comunica esa cláusula dependiente? ¿Qué cosa? Sí, pero ¿qué comunica para que fuésemos santos? ¿Qué comunica acerca de la cláusula independiente? ¿Qué nos dice acerca de la acción de escogió? La razón o el propósito, lo que él quería lograr con eso. Se oscureció, el sol se oscureció cuando Cristo murió en la cruz. ¿Qué dice cuando Cristo murió en la cruz acerca de la acción del verbo principal? El momento nos da el tiempo. ¿Cuándo se oscureció? Pues se oscureció cuando Cristo murió en la cruz. Uno de los primeros pasos sintácticos fundamentales es determinar la relación entre el sujeto y el verbo. Cada cláusula contiene un núcleo de partes esenciales, el sujeto y el verbo o predicado. También ciertos tipos de verbos también llevan uno o dos objetos, un objeto directo y objeto indirecto. Esos son verbos transitivos. Es la relación sintáctica básica, sujeto, verbo y sus objetos. Tenemos que no solamente entender las palabras, sino también entender las palabras en sus relaciones entre sí.
El español comunica esas relaciones normalmente a través de su orden, de las palabras. El gato comió el ratón. ¿Quién es sujeto y quién es predicado? O parte de quién es objeto. El gato es el sujeto y ratón sería el. Pero si cambio el orden, el ratón comió el gato, entonces ahora cambia el significado. A menos que sea un contexto poético, tiene que, su orden, solo teniendo eso, dice que es un ratón, es una rata, no es ratón. En este orden, el sujeto gato realiza la acción del verbo comió. El objeto directo es aquello que recibe la acción del verbo. En este caso, el ratón que recibe la acción de ser comida. Sin este entendimiento, la oración no tiene sentido. En griego, esas relaciones se comunican a través de las formas de los sustantivos, los casos, de los cuales vamos a hablar la próxima semana. Y esas terminaciones o sufijos en las palabras nos indican si es el sujeto o si es el objeto directo o quizás el objeto indirecto o marca algo de posesión o algo así. En hebreo depende más del orden de palabras, pero no solamente eso. A veces el objeto puede estar dentro del verbo, como un sufijo en el verbo mismo. También puede ser una palabra et que señala un objeto directo definido. A veces la relación entre el sujeto y el verbo puede ser aún más complicada. Porque normalmente, todos los ejemplos que hemos visto, el sujeto es el agente de la acción, el quien realiza la acción. Pero el sujeto también puede ser el quien recibe la acción del verbo, cuando es el paciente del verbo. Eso sería la voz pasiva, la voz pasiva. En la Biblia, un ejemplo muy común de esto es cuando no se dice nada acerca del agente. El agente es implícito. Pero en muchas ocasiones, como en la frase, los que han sido santificados. ¿Han sido santificados por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Pero quién es él? Pues en ese contexto de la Biblia, ¿qué podemos suponer? Aquí hemos sido santificados. Sí, ajá. Sí, por el Señor, por Dios, ¿cierto? Es por Dios. Pero no lo dice. En muchos textos no lo dice así, sino es implícito y es Dios es el agente. No siempre Dios es el agente, pero eso es un fenómeno muy común en la Biblia, que habla de que nosotros hemos sido guardados, hemos sido salvados. ¿Salvados por quién? Por Dios. Y está sobreentendido. Sí, ajá, sí, es sobreentendido, es tomado por hecho que es Dios. Pero la realidad es que a veces el sujeto es el agente, el quien hace la acción, o el paciente, el quien recibe la acción. O a veces es tanto el agente como el paciente. Está operándose a sí mismo. Me levanté. Yo estoy haciendo la acción, agente, pero también soy yo el levantado. Es algo reflexivo, estoy haciéndolo. O me bañé, es un poco más obvio. Porque puedo bañar a mis niños o me puedo bañar a mí mismo. Son dos ideas diferentes. Yo soy agente, baño a mis niños y ellos son los pacientes, los recipientes, los objetos directos. Pero me baño, soy tanto el sujeto, agente, como el sujeto paciente. Los verbos no solamente comunican algo acerca del sujeto, sino también comunican cosas acerca de su autor, en cuanto a su perspectiva temporal. También puede hablar de la acción, si se ha cumplido o está en proceso, qué tipo de acción o cómo se llevó a cabo la acción, si fue algo una vez y hecho, o si fue algo constante que iba como un hábito que comía todos los días. Hay una diferencia ¿cierto? Entre el hombre comió, o digamos, el hombre comía. Podemos estar hablando de una comida, el hecho de que él comía todo el día, todo el tiempo, o que tenía el hábito regular de comer, ¿cierto? Todas esas ideas pueden ser comunicadas por esa forma verbal.
dentro de un acto de comer, dentro de un acto de comer que no para, o un hábito regular de comida. Cuando era niño, él comía todos los días pan. Entonces, es un hábito, algo que regular. No todo el tiempo, siempre está comiendo pan, pero regularmente un ritmo de comer. Es como la diferencia entre patear. Patear es algo que pateo. Y de ahí yo pateaba la pelota con mis niños. ¿Qué significa? Estaba pateando mucho, ¿cierto? Sucedía varias veces. O como cuando uno entra un clavo en la pared con un martillo. Clavaba. Es algo así, ¿cierto? No es, y de ahí ya termino, sino es algo que requiere cierto proceso. A veces los verbos, su naturaleza puede comunicar esas ideas. Y también la realidad, la relación entre la idea del verbo y la realidad. Si es algo que se espera, o es algo, un deseo, un mandato, o algo que sucedió. Los sujetos y objetos son sustantivos. Los sustantivos son palabras que representan personas, cosas, ideas o lugares. Pero a veces pueden ser también pronombres. Un pronombre es una clase especial de sustantivo que puede tomar el lugar de otro. Entonces, en español hablamos de él. ¿Quién es él? Pues depende. Ella, ellos, le, lo, nos, se. Esos son pronombres que toman el lugar de un objeto explícito, un sustantivo explícito. A veces porque es tomado por sentado del contexto, que lo decimos. Jesús es mi Señor, Él es mi Salvador. ¿Quién es Él? Jesús, ¿cierto? Está reemplazando a Jesús. En vez de decir Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Redentor, Jesús es mi refugio, puedo reemplazar todas las otras ocasiones de Jesús por Él. Y determinar el antecedente de un pronombre es algo muy importante. Cuando hay un pronombre, siempre debemos hacer la pregunta, ¿cuál es el antecedente de ese pronombre? ¿A qué hace referencia? ¿Qué está siendo reemplazado por este pronombre? A veces puede ser muy significativo. A veces puede ser un poco difícil de determinar. Como un ejemplo clásico es Efesios 2. Este es el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? ¿La fe? ¿La gracia? ¿O todo? Han escuchado ese debate, ¿cierto? ¿Es esa fe la don de Dios? ¿O es la salvación la don de Dios? Y nosotros, ¿cuál es la relación? Hay cierto significado teológico en esa respuesta. No solamente debemos prestar atención a los sustantivos y verbos que forman el núcleo de la oración, sino también hay modificadores. Hay palabras que modifican. Cada cláusula tiene su núcleo, su sujeto, su verbo y sus objetos. Ese es el núcleo de la oración. Pero podemos armar una oración gigante por modificar el sujeto, modificar el verbo, modificar el objeto, y vamos modificando. Agregamos otras cláusulas con sus modificadores y vamos así construyendo un árbol grande, una casa. Por ejemplo, las conjunciones ayudan porque conectan cláusulas o frases o incluso párrafos para mostrarnos las conexiones. Pueden combinar o coordinar, pueden contrastar, pueden marcar causa en una inferencia lógica como por lo tanto, una conexión temporal, cuando, mientras, la manera, así que, una comparación, así mismo o como, y varias otras relaciones sintácticas. Nuestra hermenéutica debe buscar entender las conjunciones y cómo el autor está mostrando la conexión entre las varias partes. Otros modificadores importantes, conjunciones normalmente conectan frases o cláusulas. Hay otros modificadores que son adjetivos y adverbios. Adjetivos modifican un sustantivo. Nos dicen algo acerca de un sustantivo. Quizás su carácter, su color, un hombre bueno, un hombre azul, un hombre alto, un hombre
rico, podemos hablar de muchas cosas, un adjetivo. Los adjetivos, bueno, alto, grueso, santo, gordo, son adjetivos. Esas palabras se usan para especificar, describir o comparar. Puedes especificar, porque cuando digo el hombre alto, ¿qué quiero decir? Quizás. Sí, puede ser simplemente eso, describir. Simplemente quiero decir que el hombre es alto. Pero si estoy hablando, no conozco, no sé su nombre, entonces digo, el hombre alto. Diferenciarlo. Estoy especificando, separándolo de los otros que son más bajos que él. Que no estoy haciendo una especificación. Pero puedo describir. Por ejemplo, cuando digo el Dios santo, ¿qué quiero decir? Estoy dándole un atributo. Sí, estoy simplemente describiendo. No estoy diciendo, pues hay muchos dioses y me refiero al Dios que es santo. No, sino el único Dios es santo. Estoy simplemente describiendo su naturaleza. El hombre alto, el hombre bueno, no es necesariamente en contraste con los otros malos, sino simplemente quiero describir su carácter. Pero puede ser un hombre entre muchos malos y decir, pues, el hombre bueno. El bueno. O puedo comparar. Y normalmente eso viene con una clase de adjetivo especial. Los comparativos. El mejor hombre. Eso es un superlativo que lo compara como el tope de su clase. O el hermano mayor. Eso es una comparación que requiere otro, por lo menos otro, por lo menos uno u otro para ser el mayor. O, y hay varios otros de esos adjetivos de comparación. Los adverbios son palabras que modifican un verbo, a un adjetivo o otro adverbio. Modifica un verbo, leía lentamente. Modifica un adjetivo, el hombre es muy bueno. O puede o modificar un adverbio. El hombre leía muy lentamente. Muy lentamente. Esas palabras son muy importantes porque nos dicen el cómo, el cuándo o el cuándo o cuántas veces una acción sucede. Muchas veces los adverbios en español tienen sufijo, ¿cuál? Mente, ajá, lentamente, rápidamente, eficazmente, comúnmente. Ajá, esos son adverbios. Son muy, en inglés es L-Y. Fastly, rapidly, quickly, slowly, politely. Por ejemplo, el hombre comió rápidamente. Debemos prestar atención a esto porque esos modificadores son muy importantes. Porque gramáticamente, lo único que un autor tiene que decir es sujeto y predicado. El sujeto, el verbo y un objeto. Es lo único que tiene que decir, porque sin eso no es una idea completa. Pero el hecho de que escoge usar modificadores es importante. Escoge describir cómo sucedió una acción. O cómo es el sujeto cómo es el objeto quien lo hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Hay muchas otras cosas que nos puede decir. Y eso es parte esencial de cómo nos comunicamos. Solo tiene que decir sujeto, verbo y un objeto si es un verbo que requiere objeto. Pero decir todo lo demás es algo que embellece, quien describe, quien detalla, quien ilumina. Entonces debemos prestar atención a eso. Y siempre decir, el autor escogió incluir estos detalles. Solo tuvo que decir esto. Incluso ni tuvo que decir esto. Pero para que sea una frase gramaticalmente correcta y una idea completa, tiene que solo poner Dios nos escogió. Punto final. Una oración completa. Esta es una oración completa. Dios nos escogió. Tiene sujeto, verbo y un objeto, porque en este caso escogió requiere un objeto. Es un verbo transitivo. Pero el hecho de que lo describe antes de la fundación del mundo, en Cristo, nos está dando más detalle, está armando más información para que fuésemos santos. Es una cláusula dependiente, es un modificador que explica el por qué.
Y de ahí vamos formando una teología. A veces la teología está en los modificadores. Otra forma de modificador muy importante son las preposiciones. Adjetivo y adverbio son las clases generales. Podemos modificar un sustantivo o podemos modificar todas las otras cosas. Entonces, la manera en que hacemos eso, una preposición es una muy poderosa. Una preposición en la casa, alrededor de la casa, sobre la casa, debajo de la casa, dentro de la casa, en medio de la casa, por encima de la casa. Esas cosas. Debido a la casa. A veces pueden ser lógicas también. Pero esas frases, esas palabras son muy poderosas, súper poderosas. Incluso hay un libro que se llama La teología de las preposiciones. Y habla de cómo muchas veces en el Nuevo Testamento las preposiciones son vehículos para teología en Cristo. Es una frase preposicional, pero cargada de peso teológico, ¿cierto? Como cada palabra, las preposiciones tienen un rango semántico que se puede limitar en su contexto. Nosotros tenemos que considerar exactamente qué tipo de relación la preposición marca. La preposición puede modificar un sustantivo, la manzana en la mesa, la manzana que está en la mesa. La manzana en la mesa es roja. Entonces, ¿qué dice en la mesa? Dice el lugar de la manzana. ¿Y describe qué? ¿El verbo o el sustantivo? El sustantivo. Ajá. Si digo, la manzana está en la mesa, ¿y qué está modificando? El verbo. Pero el verbo está haciendo una afirmación acerca del sujeto. La manzana, este ejemplo, el hombre en el restaurante es el dueño del carro azul. Aquí tenemos dos frases preposicionales. Del carro azul y en el restaurante. ¿Qué modifica en el restaurante? El hombre en el restaurante es el dueño del carro azul. ¿El lugar donde está? Ajá, sí, dice el lugar del hombre, ¿cierto? ¿Qué modifica es el hombre? Pero ¿qué dice acerca del hombre? Es el lugar donde está. El dueño del carro azul, ¿qué modifica del carro azul? Del carro azul. ¿Modifica qué palabra? Dueño. Ajá. ¿Y qué nos dice? Sí, es una idea ¿de qué es el dueño? Nos dice que posee. Sí, nos da el objeto de este. El dueño es como un sustantivo que implica una acción de poseer algo. Y aquí del carro azul nos está mostrando el objeto de esa acción de poseer. Otro ejemplo. ¿Dónde está? El hombre comió una hamburguesa en el restaurante. O el hombre en el restaurante comió una hamburguesa. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. El hombre comió una hamburguesa en el restaurante. ¿Qué modifica? ¿De qué me dice? ¿De qué modifica en el restaurante ahí? Ahí modifica el verbo. Ajá, sí. Pero- ¿Qué dice acerca del verbo? El lugar en el que realiza. Exacto. ¿Dónde se realizó esa acción? El hombre comió, ¿dónde? En el restaurante. El hombre en el restaurante comió una hamburguesa. Ahí modifica. ¿Qué modifica? Ahora modifica el hombre. ¿Y qué me dice del hombre? Me dice que en el momento de hablar, ¿dónde está? Está en el restaurante. Pero me dice que comió ahí en el restaurante. No necesariamente. Por la naturaleza de la palabra, si dijera en el parque, quizás lo podría separar un poco más, pero por ser un restaurante, como uno puede suponer que comió la hamburguesa dentro del restaurante, pero gramaticalmente no es necesario. Por modificar el verbo anteriormente, el hombre comió una hamburguesa en el restaurante, me dice dónde se realizó la acción.
Porque en el restaurante modifica la acción. Comió en el restaurante. Pero el hombre en el restaurante comió una hamburguesa. No me dice nada acerca de la acción en sí, sino me dice acerca de dónde está el hombre ahora. Quizás ese restaurante no tiene nada que le gusta, entonces comió una hamburguesa antes y está ahí acompañando a su familia. Algo así. Puede ser, gramaticalmente, eso puede ser uno de los escenarios que se describe aquí. O puede ser que está en el restaurante y pidió una hamburguesa y la comió. Las comas ayudarían ahí. No, el contexto. Tendré que tener un poco más de información. Porque estaba pensando si pone el hombre en el restaurante. Pero eso cambiaría que se modifica. Si ubico las comas. Sí, sí puede ser. El hombre, Coma. En el restaurante, coma. Comió una hamburguesa. sí, Si está entre las dos comas. eso lo separaría de modificar el sustantivo y daría la idea de que está modificando el verbo. Sí. Entonces, cuando modifica el verbo, nos dice algo del verbo. Y cuando modifica el sustantivo, nos dice algo acerca del sustantivo en el momento de hablar o en el momento del verbo. Esa es una realidad importante. Otra palabra son los participios. Participios. Participios son adjetivos verbales. Son adjetivos que tienen una idea verbal. Entonces, esas son palabras súper poderosas porque tienen ciertas características de sustantivos, de adjetivos o de verbos. Es como una palabra que puede ser cualquier cosa. Son súper poderosas. Y en español son, a veces, tienen esa yendo o ando terminación. Corriendo, comiendo, andando, esas terminaciones. Los participios en griego pueden ser también sustantivos. En inglés, perdón, en español no hacemos eso tanto, sino decimos los que creen. Cuando en español, en griego es creyendo, los creyendo, los que creen. Nuestro idioma no tiene ese uso del participio. Usa un verbo, una cláusula relativa, los que creen. Pero en griego y hebreo funciona así. El hombre corriendo se llama Pablo. Eso puede decirse, pero se entiende mejor el hombre que está corriendo, ¿cierto? Normalmente ponemos una cláusula relativa. El hombre corriendo, ese hombre corriendo se llama Pablo. Se puede decir, gramaticalmente está bien. Aunque... ¿De quién viene corriendo? Sí. Pues eso sería otra cosa. Puede ser haciendo ejercicio, ¿cierto? Pero otro uso que es muy importante es su uso adverbial. A veces el participio puede coordinar la acción del participio y la del verbo principal en una manera muy íntima. Por ejemplo, habiendo comido muchas galletas, el niño no podía terminar su almuerzo. Implica cierta relación entre esas dos acciones. Habiendo comido muchas galletas, el niño no podía terminar su almuerzo. No me dice explícitamente, pero por el contexto puedo entender que quizás es el propósito, es la causa. ¿Debido a qué? Esa es otra manera para hacer esa relación más explícita. Puedo usar una preposición o quizás una conjunción y hacerlo una cláusula. ¿Por qué comió tantas galletas? El niño no podía terminar o ya que comió tantas galletas, no pudo terminar su almuerzo. Escribiendo día y noche, el autor por fin terminó su libro. Ese es un poco más literario. No hablamos tanto de así en conversación común y corriente, pero es una forma súper literaria que se usa muy comúnmente. Habiendo dado gracias a Dios, la familia empezó a comer. Entonces hay una relación íntima entre las dos. No podemos considerar cuál es la relación, pero no nos dice explícitamente. Si nos señala, nos quiere dar un ejemplo. Sí, ajá. Sí, ajá. Funciona de muchas maneras muy preciosas ahí. Entonces, en nuestra hermenéutica necesitamos notar todos los aspectos.
necesitamos determinar el núcleo. ¿Cuál es el verbo principal y su sujeto? Debemos siempre hacer esa pregunta. ¿Cuál es el sujeto y qué acción está haciendo? O qué acción está recibiendo, si es paciente, o en qué estado es, según este verbo, esta afirmación. ¿Qué está afirmando en su esencia esto? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el núcleo? Nos escogió. Ese es el núcleo. Y los modificadores. Sin este núcleo, no es una oración. El núcleo tiene que estar en la cláusula independiente. Y se llama la cláusula principal. Segundo, necesitamos considerar los antecedentes de los pronombres. Si hay un pronombre dentro de eso, ¿quiénes somos nos? Nos escogió. Entonces hay que considerar quiénes son quién es el antecedente de ese pronombre nos. Esa es una pregunta importante. Necesitamos considerar a otros también. Nos escogió. ¿Quién es él? Pues en ese contexto es Dios. Tercero, debemos notar las conjunciones. Si las cláusulas se conectan. En cuarto lugar, necesitamos notar dentro de eso esos modificadores, adjetivos y adverbios. Si son preposiciones o adjetivos y adverbios sencillos, preposiciones, participios, esos modificadores. Cuando hacemos esta obra, una práctica muy útil es hacer un bosquejo gramático o sintáctico, un diagrama. Cuando hacemos un diagrama, la primera cosa que necesitamos hacer es determinar el verbo y sujeto de la cláusula principal y si tiene un objeto directo. Y vamos a poner esto en la línea base. Luego debemos determinar si hay conjunciones que conectan otros verbos con este verbo principal. ¿Y cómo los conectan? ¿En una manera coordinada o quizás de manera dependiente? De ahí debemos poner los adjetivos o los modificadores en su lugar, debajo de las cosas que están modificando. Debajo de un adjetivo, debajo de su sustantivo, los adverbios debajo de su verbo, las preposiciones de adjetivo debajo de sus sustantivos, de adverbio debajo de sus verbos, ir armando las cláusulas de esa manera. Y eso nos puede ayudar a poder ver las relaciones que hay entre las varias partes gramaticales, las frases y palabras de cada oración. Entonces, eso es algo muy, muy útil. Y van a hacer eso también en su estudio de sus pasajes. Hubiera sido bueno tener la televisión para mostrarles un ejemplo, pero listo. Entonces tomemos esta frase. Podemos hacerlo en la pizarra. Mateo 4:1. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ok? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Entonces, ¿quién? Ajá, Jesús. Entonces, voy a usar esto como Jesús. ¿Cuál es el predicado? Fue llevado. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cuál es la relación entre esta acción y Jesús? ¿Agente, paciente o los dos? Paciente. Paciente. Es una voz pasiva. Fue llevado. No llevó, como si él activamente, sino fue llevado. Y entonces vemos el núcleo. Y de ahí tenemos esa conjunción entonces, que voy a poner aquí. Y eso está como en el nivel del párrafo. Nos conecta este nuevo párrafo con el anterior. Y es como temporal, sucesivo. Como lo que sucedió después. La próxima escena. Él nos lleva a la próxima escena. Entonces, después de su bautismo, entonces Jesús fue llevado. De ahí dice, por el Espíritu. Por el Espíritu. Entonces, voy a poner, ¿qué modifica por el Espíritu? Es, Adverbio. sí, es adverbial.
al verbo. Entonces lo voy a poner aquí debajo del verbo, por el Espíritu. ¿Y qué dice esta? ¿Cómo lo modifica? Hemos determinado qué modifica, fue llevado, el verbo. Pero ¿cómo lo modifica? ¿Qué dice? No, ¿Dónde? no todavía. Yo por el espíritu al desierto. No, por el Espíritu, solo eso. ¿Qué dice? ¿Quién? Sí, ajá. ¿Quién Sí, realizó? entonces, este es el paciente, pero ¿quién es la gente? ¿Quién hace? Es el Espíritu. La gente. Y de ahí al desierto. ¿Esto modifica qué? El mismo verbo. Entonces lo voy a poner aquí. Modifica en el mismo nivel que por el Espíritu. Y dice, No, el lugar. para el desierto, Sí. el destino. No solamente el lugar, porque fue llevado en el desierto, pero al desierto significa fuera del desierto, hacia el desierto. Entonces es un poco diferente. La ubicación donde sucedió y para dónde o hacia dónde sucedió. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Qué modifica eso? Para ser tentado. ¿Qué es? La razón. Ajá, sí. Para ser tentado. En teoría podríamos cambiar eso en ¿eso es una frase o cláusula? Tiene. Es una frase. Es una frase. Porque ser no tiene no es una forma Transitiva. indicativa. No es una forma finita. Esa es la palabra. No es una forma finita. Es todo dentro de eso. Pero si yo dijera para que fuera tentado, ahí sí se convierte en una cláusula. Para que fuera tentado. Tenemos él y fuera, y tenemos sujeto y verbo. Pero sería una cláusula independiente o dependiente. Dependiente. Entonces sería en un lugar parecido. Para ser tentado, y ya dijeron esto, eso es el propósito. Yo hago una diferencia entre razón y propósito. Razón es lo que me motivó anteriormente. Propósito es lo que quiero lograr. La razón por algo es lo que sucede antes y me motiva. El propósito es lo que espero como resultado. Causa y resultado son conectados. Bien, causa y razón y propósito y resultado son parecidos, pero uno tiene más idea de intención. Propósito es la intención, razón es algo un poco más lógico, un poco más intencional. Causa puede ser algo natural que no tiene nada de intención pero razón es, al ver esto, me motivó a hacer esto. Causa es, esto sucedió y produjo este efecto. Es un poco más científico, mientras la razón es un poco más personal. Para ser tentado, de ahí por el diablo. ¿Qué dice? ¿Por el diablo es como en el mismo nivel aquí o qué? No, porque ¿qué modifica? Ser tentado. Es adverbial que modifica esto. Por el diablo. ¿Y qué dice acerca de eso? ¿Quién? El mismo agente, pero ahora no del verbo principal, sino de esta frase verbal aquí. El agente de tentar. Cristo es el paciente de tentar, pero aquí el diablo es el agente de tentar. Listo, entonces tenemos tenemos el núcleo, pusimos la conjunción, vimos todos los modificadores, en este caso son todos frases preposicionales, por, al, para, por, pero podríamos agregar ciertas cosas aquí, ¿cierto? Por el Espíritu Santo. ¿Dónde voy a poner eso? Es un modificador, ¿cierto?
Quizá Espíritu Santo lo puedo unir juntos, porque es como un nombre propio, casi. Pero en teoría, Santo es un modificador, ¿cierto? No es como su apellido. Espíritu Santo. Es una descripción. Entonces sería aquí, Santo. Modificando espíritu. Al desierto de Judá, quizás. Y de ahí me diría como un poco más la ubicación, la región de ese desierto. Para ser tentado ferozmente o fuertemente. Un adverbio también que estaría aquí. Por el diablo, la serpiente antigua. Modificaría diablo y sería una frase de aposición, dando otro sustantivo que como aclara o da otro título para el diablo. Lo pondría aquí abajo. Sí, ajá, podemos, de ahí el padre, de ahí poner debajo de mentira. Hagamos eso. El padre de mentira. Entonces, el padre es aposicional. Es decir, aposición es cuando dos sustantivos en la misma forma aparecen juntos para hacer referencia a la misma persona. Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo, Salvador, son la misma persona, pero dos títulos o dos maneras diferentes de hablar de la misma persona. Jesucristo, nuestro Salvador. Dios, nuestro Padre. Dios el Padre. Esos son súper comunes. El diablo, el padre de la mentira. El padre es en aposición a diablo. Y de mentira, ¿qué significa? Es como, quizás aquí podemos decir como la idea de un producto. Es un adjetivo calificativo, ¿no? El padre mentiroso. Sí. No, es un poco más fuerte que eso. Esa es una posibilidad. El padre mentiroso, el padre de mentira. La vida de santidad, la santa vida. Sería muy, muy parecida a la idea. Pero el padre de mentira es más que simplemente el padre mentiroso. Es como él es la fuente, el origen de la mentira. Por lo menos en el contexto de Juan 8, donde lo dice. Entonces podemos ver y podemos agregar aún más, ¿cierto? Habiendo sido bautizado por Juan. Bueno, un participio. Habiendo sido bautizado por Juan, no es parte de esto, sino lo modifica. Habiendo sido bautizado por Juan, ahí tenemos otro agente que estaría debajo de ese verbo. Jesús fue llevado. ¿Y eso qué comunicaría? Habiendo sido bautizado por Juan, ¿qué comunicaría? El tiempo, ajá, el tiempo como de sucesión. Eso sucedió y de ahí Jesús fue llevado. La sucesión de los eventos. Ubicación. No. Estando en el desierto, Jesús fue tentado. Pero la idea aquí es la moción. Estaba desde el Jordán y se fue o fue llevado al desierto. Entonces no estaba en el desierto, pero fue al desierto. Entonces esta moción lo hace un poco difícil hablar de un solo lugar. Quizás estando en la región de Judea, fue llevado al desierto. Esto tiene sentido, porque hablar de una región específica o un lugar específico lo hace difícil porque es la idea de emoción. Pero si vamos más amplio, puede ser porque es dentro de esa región, dentro de esa esfera. Podría ser una acción de fondo ahí, en lo que antes que estaba diciendo. Sí, ajá, podríamos haberlo hecho. En un sentido, entonces, evoca la historia del bautismo, porque es la idea. Está diciendo, se bautizó, entonces fue llevado. Está diciendo, ok, el próximo evento es esto. Pero podría haberlo dicho de esa manera. Habiendo sido bautizado por Juan en el río de Jordán, cuando escuchó la voz del Padre y recibió la unción del Espíritu Santo, Jesús fue llevado. Entonces podemos ir armando una jerarquía. Estamos
construyendo la jerarquía, ¿cierto? Construyendo la casa. Pastor, de todas formas de diagramación, ¿cómo se llama? Diagramas sin líneas. Sí. Se puede poner línea. Sí, ajá, se puede poner línea. Es la misma idea de lo que aprendieron con Javier Martínez. Solo para mí es mucho más fácil hacerlo en un documento Word. Sí. Entonces es mucho más fácil para hacerlo en una computadora. Así. Entonces lo que yo hago es, voy aquí en el documento, pongo el texto, como resalto todo el texto y de ahí pongo esas marcas en la regla. Como cada cuarto de centímetro o quizás cada medio centímetro, algo así. Y de ahí, entonces si es una conjunción, lo pongo donde debe ir y de ahí pongo debajo de la cosa correcta, tratando de marcar las diferencias bien. Con eso usted saca su hermenéutica para Sí, para mis sermones. Ajá. Sí, casi siempre, a veces algo en la mente que lo hago, porque lo he hecho tanto que puede ser así. Pero especialmente en griego es una buena práctica. Y de eso nos señala cuáles son las afirmaciones principales y nos ayuda. Vamos a hablar de otro tipo de bosquejo, de discurso, que ahí ayuda un poco más a ver los puntos del sermón. No solamente cada oración, sino puede ser que cada oración esté dentro de un párrafo o una idea, un tópico. Y de ahí vamos, como en Miqueas 7. Sí, por ahí. Pero vamos a hablar de eso luego. ¿Alguna pregunta sobre eso, mis hermanos? Espero que no se confundan con una nueva forma de hacer diagramación. Pero es la misma idea. Si ya conocen bien la otra forma, está bien, pueden hacer eso. Para mí, eso es mucho más conveniente, mucho más fácil. sería de ir estudiando. Sí, Está más sencillo y más lógico. pues lo otro ayuda, porque a veces esa visualización puede ser útil, tener todo ahí, poder verlo, pero hacerlo sin líneas lo hace mucho más rápido también. El hacerlo de la otra forma, para mí, es para requerir mucho tiempo, copiando. Luego lo hace un poco más fácil porque ya lo tienen todo preprogramado, no tienes que seleccionar y copiar y pegar. Pero hacerlo en Word es copiar, es muy complicado. Poner las líneas y todo eso. Pero de esta forma, solo es poner tab y ya. ¿Cómo sería en forma de pregunta? ¿Cómo? Hacer esa diagramación. Pero... ¿Sí fue una pregunta? Algo parecido. Sí, de la misma forma. Como ahí en Miqueas 7. ¿Qué Dios hay como tú? ¿Cómo lo haría? De la misma forma. ¿Qué Dios hay como tú? Y que perdona pongo una flecha entre el verbo y el objeto. Que perdona la iniquidad y ¿cuál es otro? Y Olvida el pecado. y olvida la rebeldía, ¿cierto? La rebeldía, flecha ahí, olvida ¿qué? La rebeldía. Y de ahí voy a poner del remanente de su heredad. La rebeldía del remanente, ¿qué relación comunica esto? La rebeldía del remanente.
Sí, los que se rebelan. Rebeldía es una idea verbal. Es un sustantivo, pero es un sustantivo que tiene una acción en cuenta. Como el pecado. El pecado también, nuestros pecados. Quien perdona la iniquidad de su pueblo, o nuestros pecados. Es otro lugar donde lo dice. Pecados no es como una posesión que uno tiene, sino es una acción que uno comete. Es algo que uno hace. Entonces, el remanente es el sujeto de esa idea, el quien realiza la rebeldía. Y de su heredad, el remanente de su heredad. ¿Qué idea comunica eso? ¿Ah? Sintácticamente. Es un poco complicado. Porque en este lenguaje figurativo es un poco difícil. El remanente de su heredad. Es como ese es el todo y esa es la parte. Como partitivo. Eso es lo que yo, la conclusión de la cual yo llegué. Como la heredad es como todo lo que era, es la porción del Señor y el remanente. O puede ser algo exegético, el remanente que es su heredad. También creo que teológicamente sería correcto, porque la idea del remanente puede ser heredad como el pueblo de Israel en su totalidad en este contexto factual, y del remanente de esa porción dentro de eso que se salva. Y ahí, según... Y eso es un tema muy importante de los profetas, esa idea. Se puede estar diciendo heredad como todo Israel y un remanente que se salva, o Isaías dice y muchos otros profetas, o ese remanente ahora es la heredad del Señor en un sentido de nuevo pacto. Y hay que ver el contexto. Sí, hay que considerar el contexto. La ubicación del libro, yo diría que es la otra. ¿Cuál? La primera. Heredad como del todo, Israel. el pueblo de Israel, Ajá. y remanente como... Sí, sí, puede ser. Entonces, es una buena práctica. Y especialmente en los idiomas originales, es muy útil. Pero en nuestro idioma también es útil. Pero a veces podemos tomar por sentado más en nuestro idioma. Pero a veces tenemos que realmente pensarlo en griego. Pero ese es el punto. Nuestro lenguaje español viene de eso. Cuando no lo tomamos por sentado, quizás estamos perdiendo ciertos matices que se comunicaban en el texto original. Entonces yo, como en el apunte que voy a subir, hay un ejemplo de Juan 3, que tiene tanto la forma español como la forma griega. Y pueden ver la manera en que aparezca. Entonces, el punto aquí, también en estos bosquejos, a veces tenemos que cambiar el orden de las palabras. Pero el punto es mostrar visualmente la estructura gramatical. También si tenemos que cambiar un poco el orden. Estamos buscando más, no simplemente nos olvidamos del orden, sino consideramos el orden en su contexto. Pero para la sintaxis, que queremos entender la relación entre las varias frases y cómo arman cláusulas y las cláusulas juntas, esa es la idea. Entonces, si tengo que, digamos, Jesús por el Espíritu fue llevado. Entonces lo voy a separar y poner ahí. Esta manera de diagramar, o cualquier diagrama, es aplicable para cualquier tipo de literatura, o hay ciertos cosas que hay que tener como más cuidado de ver esta relación lógica más que todo. Creo que en cualquier, dependiendo a veces el lenguaje figurativo, poético, se hace un poco más difícil. De ahí es aún más importante tomar un paso atrás y considerar el orden, la forma. A veces para hacer eso, a veces eso es más importante, y permitirnos cambiar el orden ahí nos ayuda, porque ahí podemos ver un poco más claramente lo que se está diciendo en una manera un poco más poética, cambiando el orden, siendo más flexible con el orden de las palabras. Entonces, hacer esto es clave, porque de ahí podemos entender mejor lo que está diciendo. Pero parte del arte de la poesía es la hermosura de su cambio de orden. Entonces, no debemos perder eso tampoco. Pero
para poder apreciar eso correctamente. Necesitamos entender lo que está diciendo. Hay una canción que a veces por eso cambia un poco el significado. Es la canción, el himno. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory, his grace. ¿Cómo es? No, pero la melodía. Fija tus ojos en Cristo. Esa es. Fija tus ojos en Cristo. Eso, exacto, tú lo dijiste. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. No es correcto, porque llenos, ¿qué modifica? Ojos. No son los ojos llenos de gracia y amor, sino Él es lleno de gracia y amor. Pero muchas veces lo cantamos así. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. No, fija tus ojos en Cristo, porque Él es tan lleno de gracia y amor. Claro. Sí, ajá. Y esos ojos en realidad son... y obviamente mis ojos no son llenos. Sí, eso. Pero Implicaciones. pues eso no tiene sentido, ¿no? Pero poéticamente puede tener. ¿Qué cosa? Poéticamente estaría permitido. Es un canto. No, creo que es simplemente un malentendido de... No creo que eso sea el poema. Creo que lo hemos cantado así y por eso quizás en la letra de las canciones lo ponemos mal. Pero digo que a veces eso demuestra a veces cómo lo podemos confundir. Fija tus ojos en Cristo. Ese ojos es una parte más principal de la clase anterior. Entonces esperamos quizás que sea modificado en la próxima. Pero es Cristo, que es un poco más... es principal, pero es gramáticamente secundaria, porque es parte de la preposición, no la frase propia. Fija tus ojos en Cristo. Que Él está tan lleno de gracia y amor. Pero eso nos ayuda, ¿ok? ¿Qué modifica? Lleno. Eso determina la... Quizás cantamos llenos de gracia, pero estamos pensando de Cristo, pero gramáticamente es un poco confuso. Porque no sería correcto decir llenos de Cristo. Cristo están llenos de gracia y amor. Y entonces, tan lleno de gracia.